tenemos un gran tema para todos ustedes, junto al panel de invitados. Milena, adelántanos, ¿qué trataremos el día de hoy? Muy buenas tardes, iniciamos la semana con bendición, ya que estamos en sintonía y estamos ahí en lo más íntimo de su hogar o de su lugar de trabajo. Muchas gracias por su preferencia. Hoy en Milena también iniciamos con un tema pues interesante, los contratos laborales. Y cuando hablamos del contrato laboral es ese acuerdo entre el trabajador y el empleador, por el cual el primero presta un servicio profesional bajo dependencia y subordinación por una remuneración determinada. Asimismo, este documento debe quedar firmado por ambas partes a más tardar dentro de los primeros 15 días de incorporado el trabajador. Sin embargo, muchas veces algunas empresas dejan transcurrir un mes o 2 meses sin firmar el contrato, lo cual puede ser denunciado ante las entidades correspondientes en cada país. Hoy vamos a estar hablando de los contratos laborales. Tengo ya conmigo a los primeros panelistas. Está el licenciado Rafael Alfaro, él es colaborador jurídico del Ministerio de Trabajo. Bienvenido. Gracias, muy amable. También está a mi lado Mari Carmen Molina, ella es representante de la Confederación Sindical CSTS. Sí, buenas tardes, buenas noches. El licenciado Orlando René Ayala Salgado, abogado de la República. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, gracias. Según lo que estábamos leyendo, el contrato, primeramente creo yo que el contrato se hace de forma verbal a la hora de la contratación, porque quizás ahí es el primer paso donde pues quizás se hace ese acuerdo, por decirlo así, de ambas partes acerca de los deberes, responsabilidades del empleado, y el patrono también ofrece el salario, ofrece pues qué sé yo, algunas otras, según cada empresa. Sabemos que también pues hay unas regalías aparte, bonificaciones aparte de la ley. Entonces yo creo que lo primero es verbal. Y a veces es único, porque quizás incluso en la misma área de trabajo, un contrato a veces puede ser diferente del otro, sí. Al que está, exacto, las funciones diferentes, o simplemente su contrato es diferente. Sí, claro. Sí. ¿En cuánto tiempo debería estar firmado ese contrato? Gracias, antes que nada, ¿verdad?, por la invitación. Un saludo de parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de nuestra titular, la licenciada Sandra Guevara, y de nuestro director general de Inspección de Trabajo, el licenciado Jorge Bolaños Paz. Interesante su pregunta, porque fíjese que hemos venido tradicionalmente manejando el contrato de hecho o verbal, como generalmente se conoce. Quiero decirle que nuestra legislación está muy bien establecido que una vez iniciada la relación laboral o relación contractual debe suscribirse un contrato, porque se supone que ya hay un acuerdo de voluntades entre los contratantes y eso se plasma en el documento denominado contrato individual de trabajo, y ahí están las condiciones por las cuales se va a iniciar la relación laboral. Ahora, este contrato puede ser de dos formas, puede ser abierto, es decir, indefinido o renovable cada año. Los contratos hay varias modalidades, ¿verdad? Puede efectivamente ser, ¿verdad?, un contrato a plazo, o puede ser un contrato de carácter indefinido. En el caso de los contratos a plazo, ya bien su término lo explica, hay un determinado tiempo para la prestación para la vigencia de la relación laboral. Pero en el caso de los contratos de carácter indefinido, obviamente, ¿verdad?, son contratos de carácter permanente y por tanto, pues, ¿verdad?, no deben de estarse renovando. Ahora, es súper importante que se firme ese contrato bajo ese acuerdo que se hizo, licenciado, porque si bien a veces pasa incluso hasta un año, 6 meses, que mientras no te incluyan en planilla es un contrato más que todo verbal, pero está muy vulnerable el empleado. Uno de los requisitos que es bien importante tener en cuenta cuando un trabajador ingresa a laborar, si ya él laboró más de 2 días, ya el contrato de trabajo ya está en su plena vigencia. Así es. Además de los requisitos que señala... Aunque no se haya firmado. Aunque no se haya firmado, exactamente. La ley permite, Milena, que el contrato de trabajo se puede aprobar por cualquier medio. En materia laboral, por cualquier medio. Y ya establece los requisitos del código del contrato de trabajo, como usted bien lo mencionaba, el salario, las condiciones, si le va a dar herramientas para trabajar, porque es un motorista, claro, le tiene que dar su medio de transporte, ¿verdad?
Y las otras condiciones como bono, el horario, pues a qué hora sale, a qué hora entra, si las horas extras, aunque ya está determinado, pues la hora extra es importante que no debe tomarse como una regla, sino que la hora extra debe ser una excepción en el rol de trabajo del trabajador, ¿verdad? Decir que de tal manera determinadas horas son las que se tienen que... Pero no lo puede hacer permanente, que sea todo el año, pues, no se puede, eso excepcionalmente. Eso cuidando la salud. Sí, mental, física del trabajador. Exactamente. Además de los requisitos que establece la ley, que este contrato debe estar firmado entre los 8 días. Y si el trabajador, él tiene la facultad de poder reclamar que se firme ese contrato, pero para eso ya regula las instancias del Ministerio de Trabajo, de que puede interponer la denuncia y ellos hacen una investigación para deducir responsabilidades al respecto, ¿verdad? Bueno, pero hay empresas que, por ejemplo, tienen un plazo de unos 3 meses de prueba. No. Y después de los 3 meses de prueba, incorporan al trabajador a la planilla y empiezan a hacerle pues el descuento de AFP y del Seguro Social, de estas prestaciones que son de ley. No, yo creo que es importante, la ley prohíbe, la ley lo que establece son 30 días de prueba, como máximo. ¿Verdad? Como máximo. Yo creo que lo que pasa es que a veces hay que decir, hay empresarios que vulneran los derechos o irrespetan los derechos, porque lo más triste es que llegan a los 3 meses, pero le dicen que realmente no dieron el ancho y que no tenían la capacidad para desempeñarse y ya no lo vuelven a contratar, pero mientras eso, 3 meses durante fueron capaces de producir, ¿verdad? Pero lo otro es de que definitivamente yo creo que es importante que esto realmente es prohibido, el hecho de que hayan personas, compañeros, trabajadoras o trabajadores con un periodo de 3 meses, eso no es bueno porque es una incertidumbre, ¿verdad? Es un momento de que se sienten hasta explotados, eso no le rinde tampoco a la empresa en esas condiciones de desventaja y de vulnerabilidad. Yo creo que es importante que, si bien es cierto lo que dicen los licenciados anteriores, los compañeros anteriores han manifestado las condiciones o los requisitos que debe de tener el contrato individual de trabajo, pero ¿qué sucede cuando no se plasman esas condiciones? ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando no se plasma? Que es un machote como general. Es una cuestión más abierta, más general, pero no hay unas cuestiones específicas. Yo creo que es importante que si no se plasman en el contrato individual, no obstante son inherentes esos derechos a las y los trabajadores, porque lo recoge el Código de Trabajo. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a ver diferentes contratos individuales, cada quien los hace a su manera, de manera discrecional. Entonces yo creo que el trabajador también no está obligado a firmar un contrato cuando ve que realmente se están vulnerando sus derechos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, no plantear el día de los descansos, el día de los asuetos remunerados, los mismos horarios de trabajo, el hecho del derecho a vacaciones, el derecho al aguinaldo, el derecho a un retiro, a una indemnización, son aspectos que son plasmables, y el hecho también de las responsabilidades de las atribuciones de mis actividades, porque a veces se plantean de manera general y otras afines al puesto. Y ahí en eso de otras afines al puesto me puedo convertir yo en multifunciones, ¿verdad? Entonces yo creo que también son cosas que sí son claras, la ley ya establece cuál es la finalidad de estos contratos. Bueno, también se nos va a agregar la licenciada Carolina Morán, abogada de Morán y Asociados, también experta en el tema de laboral. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues estamos iniciando con el tema de los contratos, hablando qué debería de especificar ese documento, en cuánto tiempo se debería de firmar ese contrato y estar vigente, y para que los trabajadores también pues estén al tanto de cuáles son los derechos que se tienen. Sí, pues gracias por la invitación, Milena, siempre es un gusto estar con ustedes aquí en el programa, a los colegas, amigos, un gusto saludarlos. Gracias. A la amiga sindicalista, como siempre es un gusto estar con ella. Gracias. Y sí, pues el tema de los contratos de trabajo, Milena, es un tema que ya la jurisprudencia de nuestro país, de la Corte Suprema de Justicia, ha sentado muchos antecedentes y ha establecido prácticamente que el plazo del contrato, aunque los patronos le detallen un plazo, ese plazo se tiene por no escrito. Así es. Entonces, ya la jurisprudencia, no obstante, en la práctica se den ciertos contratos de trabajo a plazo, incluso hay patronos de que están estableciendo los contratos cada año, ese plazo se tiene por no escrito.
En el sector pero gobierno... se indemniza y se vuelve a contratar. No. Te pongo un ejemplo. Una empresa X contrata a la secretaria. La secretaria de gerencia es un puesto necesario dentro de la empresa. Los plazos, los contratos de trabajo de una persona que va dentro del rubro de la empresa, dentro de las necesidades de la empresa, dentro del giro a que se dedique la empresa, esos contratos, cuando se detalla con plazo, ese plazo se tiene por no escrito. Por ejemplo, una empresa, mi oficina jurídica, Morán y Asociados es un despacho el cual presta servicios legales. Yo no puedo tener a un colaborador jurídico con un contrato a plazo. Si yo le pongo un plazo de 3 meses al contrato del colaborador jurídico, ese plazo se tiene por no escrito, porque va inmerso dentro del giro al cual se dedica mi despacho. Diferente que yo venga y contrate a un técnico en sistemas porque vamos a desarrollar la página web. Entonces, el giro de la página web, de desarrollar la página web, no va dentro del giro al que yo me dedico normalmente. Entonces, a ese contrato vengo yo y le establezco un plazo de 3 meses. Puede ser un contrato transitorio, mientras dure el servicio que me va a prestar ese técnico. Pero en muchas ocasiones las empresas lo que hacen es dar que firmen un recibo por servicios profesionales, para no estar haciendo estos contratos de 3 a 6 meses. Fíjate que ese tema de los recibos de servicios profesionales va inmerso igual, y te explico. Ya el Código de Trabajo determina para el tema de las empresas privadas, y subrayo, empresas privadas e instituciones oficiales autónomas, incluso en las instituciones oficiales autónomas también hay contratos por ley de salario, que no se aplica el Código de Trabajo, tienen un régimen especial. Entonces, cuando estamos hablando de contratos en los cuales la empresa viene y dice, bueno, a ti te voy a hacer un contrato por servicios profesionales o técnicos, y le hace el contrato, pero existe el principio del contrato realidad, lo que en la realidad se da o en la práctica se da en esa contratación. Si en esa contratación, no obstante, yo te hice a ti un contrato por servicios profesionales, pero tú cumplís un horario de trabajo, tú tenés la subordinación, que es uno de los elementos principales de la relación de trabajo. La subordinación significa que yo sigo tus órdenes, tus instrucciones. Entonces, cuando hay subordinación, que es el elemento principal, el contrato se tiene por relación de trabajo y no por servicios profesionales. Nos vamos al principio de la relación laboral en la realidad. El principio de la realidad, la supremacía de la realidad. Quiero aportar algo, perdón. A mí me gustaría que el televidente, ¿verdad? De hecho este programa es muy visto, ¿verdad? Y de hecho creo que estos elementos son importantes porque son educativos. Partiendo de la base que ya establecimos que los contratos la gente los llama verbales, de hecho, ¿verdad? Que son los mismos verbales o de hecho, existe, ya la norma jurídica regula que todos los contratos se convierten en contratos de derecho. ¿Por qué? Porque dice la ley que la carencia o la falta del contrato individual de trabajo, ¿verdad?, es imputable al patrono. Entonces, es importante tener claro y que nuestros televidentes, ¿verdad?, les quede este mensaje, que aunque no tengan contrato individual de trabajo, no significa que no tengan derechos, de ninguna manera. Los derechos son adquiridos, por tanto también son irrenunciables. Es importante que nuestros amigos televidentes... ¿Los derechos, por ejemplo? Por ejemplo, ya hablábamos del derecho a la vacación, por ejemplo, ¿verdad? El derecho al día de descanso, ¿verdad? El derecho al aguinaldo. Las horas de trabajo. ¿Horas extras? Las horas extras. Sí, un pago extraordinario, claro. Es un derecho, claro. Pero nosotros debe tratarse en primer lugar por un mutuo acuerdo entre el empleador y la parte empleadora, ¿verdad? No puede ser una cuestión de que yo soy el empleador y necesito que usted se quede porque yo soy el jefe. No, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya no está usted obligada a obedecerme después de la hora estipulada en el contrato individual de trabajo. Entonces, claro, la dinámica, o mejor dicho, la práctica es que ha hecho que las malas relaciones, ha hecho de los contratos individuales de trabajo una mala relación laboral, porque el empleado se siente, o empleada se siente como obligado ver su necesidad de no perder su empleo. Claro. Eso acepta cosas que son irregulares. Exactamente. ¿Y quién va a querer
denunciar a la empresa si la verdad es que se necesita el trabajo. Claro, fíjate que aquí hay que hacer hincapié también en algo, Milena, no significa que las empresas no pueden tener contratos a plazo. Claro que pueden contratar a plazo, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya la normativa establece que los contratos a plazos no en todos los casos. Por regla general, o sea, el principio general de los contratos de trabajo es que son por tiempo indeterminado, o sea, sin finalización, abiertos, aunque tú le pongas plazo. Pero en algunos casos sí se pone con plazo, sobre todo, y quizás vas a volver cuando la empresa te está capacitando, está invirtiendo en ti. Cuando después de el contrato de plazo. Vamos a regresar con esto para que nos expliquen bien de qué se trata. Hoy estamos hablando de los contratos laborales. Ya vengo. Hoy estamos hablando de los contratos laborales y interrumpí por acá, Carolina, porque estábamos hablando de los tipos de contratos a veces que son generalmente indefinidos, ¿verdad? Y abierto, por decirlo así, pero hay otros casos donde la empresa invierte en el empleado, digamos, le paga una maestría, una capacitación en el extranjero, le da herramientas para que él se eduque más para su puesto, entonces, mejor, exacto, se desempeña mejor. Ahí sí tienen que ver la empresa de que le cumpla por lo menos tanto tiempo, para ver esa remuneración tiene la empresa. La devolución, claro. Tú estás tocando otro punto, Milena, que ya es como algo adicional, porque el trabajador tampoco está obligado a prestar los servicios y al finalizar la educación que va a regresar a la empresa, no lo puede obligar, no hay forma de obligarlo en materia laboral. Ahora bien, ¿qué pasa con los contratos a plazo? Porque yo decía que es importante tocar. Las empresas también pueden tener contratos a plazo. Lo que pasa que en el contrato a plazo es clave la labor que va a desempeñar el trabajador. Por ejemplo, hoy la temporada de Navidad. Tú necesitas poner un stand en la Feria Internacional porque viene la Feria de Navidad y tú, para tu empresa, para prestar ese servicio, necesitas contratar edecanes, necesitas contratar vendedores, dependiendo la labor que vas a desempeñar ahí. Entonces, tú perfectamente puedes hacer un contrato de temporada. ¿Cuál es la clave para los contratos a plazo? Primero, la labor que va a desempeñar el trabajador, que no es de carácter permanente. Tú no puedes tener de carácter temporal a un empleado que realiza labores permanentes. Una secretaria no puede estar de carácter temporal, tiene que estar por tiempo indeterminado. Pero para una situación, por ejemplo, la temporada de Navidad, tú puedes hacer un contrato, pero ahí la clave es hacer el contrato por escrito. El contrato debe de estar por escrito para garantizar el plazo, primer elemento. Segundo, el contrato de trabajo, cuando es por tiempo determinado, debe de justificarse el plazo. Por ejemplo, tú tienes que decir que el plazo del contrato de trabajo va a ser del 1 de diciembre al 20 de diciembre mientras dure, y viene la justificación, mientras dure el stand de la feria tal y tal y tal. Ahora, y esa es la justificación que motiva el plazo. Ahora, ¿por qué entonces hacer este contrato laboral si se sabe que es una prestación de un servicio esporádico? Porque es una relación laboral. ¿Cuál es la diferencia a firmar un recibo de servicios profesionales? Ahí vamos a otro tema. El tema de la diferencia es la subordinación. Cuando son de servicios profesionales, por ejemplo, servicios profesionales son los que yo te presto a ti como abogada. Pero sin tener un horario fijo. Yo desempeño mis labores como abogada en cualquier parte donde yo quiera lo desempeño. Tengo que reunirme contigo para ciertas estrategias como abogada, pero yo no tengo que estar bajo tu subordinación en un horario de trabajo. Pero Carolina tocó un tema importante, de decir, que esto no permita que bajo esa modalidad están los servicios profesionales, por lo que acaba de preguntar. Hay gente que está contratada por servicios profesionales, pero está con una relación de subordinación. Y de forma permanente. Y de forma permanente. Eso es violatorio, la ley lo prohíbe, porque es diferente. El que esté por servicios profesionales es precisamente cuando la actividad por la que me han contratado es una actividad especializada o una consultoría, pero no voy a estar de carácter permanente en un horario de horario de entrada y salida. Eso ya es una subordinación. Entonces yo creo que ese es el problema que a veces se da, porque hay empresas. ¿Por qué hay contratos por servicios profesionales? Para evadir el pago de las obligaciones y de las responsabilidades de prestaciones sociales que se tienen, porque el contrato por servicios profesionales lo único que se le descuenta es lo de la renta.
Pero mientras tanto, yo estoy en las mismas funciones que Carolina, la pongo de ejemplo, haciendo la misma actividad de carácter permanente, ella recibe los beneficios de la empresa, pero yo no los puedo recibir y estamos haciendo la misma actividad. Claro. Pero volvemos a que como realmente la gente pues hoy está muy necesitada de un empleo, entonces acepta esas condiciones, porque creo que todo es a la hora de la contratación, licenciado. Cuando te contratan, creo que tiene que quedar establecido muchas cosas. Ya el Código de Trabajo establece cuáles son los requisitos, allá por el 27 o 28, si más no me equivoco, el Código de Trabajo, ya dice qué debe contener el contrato de trabajo. Pero ahora bien, debe aclararse que lo que da el Código son los requisitos mínimos que debe contener un contrato de trabajo. Pero si hay una empresa que le supere esas expectativas, lo puede hacer perfectamente. Lo que no puede hacer la empresa es otorgar un contrato de trabajo que tenga las condiciones más bajas que las que están determinadas en dicho código. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, mencionaban los 30 días. El Código de Trabajo establece que son 30 días. Viene la empresa Juan SASB y establece, no, van a ser 90 días de prueba. O como también pagar abajo del salario mínimo ya establecido, eso porque también se da, esas cláusulas cuando tú las pones por escrito en un contrato, de acuerdo a la jurisprudencia, la doctrina, son cláusulas violatorias y se tienen por no escrito. Ahora bien, hay un elemento también, las empresas pueden poner los contratos de trabajo a plazo, pueden contratar a alguien por servicios profesionales, pero a la hora de un proceso laboral, las pruebas se vierten a favor del trabajador. Claro. Sí. El patrón no puede esconder la relación laboral, la subordinación y decir, no, él es servicios profesionales, pero ya a la hora de un proceso laboral, la carga de la prueba, si el trabajador demanda en los primeros 15 días hábiles después del despido, la carga de la prueba la lleva el patrono. Entonces, ¿qué deben de hacer las empresas y los empleadores? Es documentar la relación laboral. Documentarse, porque el contrato escrito es una garantía también para el patrono como para el trabajador, para ambas partes, de que están determinando las reglas claras. Otro ejemplo, fíjate, Milena, yo como patrono puedo poner el contrato a tiempo o por 3 meses, por decirte, cuando un contrato de trabajo se suspende porque una niña se va de licencia por maternidad. Yo puedo determinar un contrato, pero, vuelvo a lo mismo, la justificación y el plazo debe de ir muy justificado mientras dure la incapacidad de la trabajadora tal y se contrata de manera temporal. Es un contrato que está sustituyendo a otro trabajador. Y al terminar el plazo, no tiene derecho el trabajador más que a los salarios, a las prestaciones devengadas, no a la estabilidad en el empleo. Pero lo que se debe de hacer es documentar el plazo y justificarlo. Ahora, cuando te cambian, por ejemplo, de plaza, que la empresa te cambia de plaza, más no, o sea, te cambia tus responsabilidades, claro. ¿Cómo se tiene que, ese contrato, se tiene que volver a hacer unas cláusulas, o qué es lo que sucede? De hecho, lo que hay que hacer en ese caso, cuando se dan los ascensos, o se cambia, digamos, de rol o de plaza, y las condiciones... Sin cambio de, por ejemplo, de condiciones económicas. Exacto. Okay. Pero sí de funciones. En ese caso, obviamente, ¿verdad?, debe haber consenso, debe existir bilateralidad, es decir, que tiene que haber mutuo consentimiento de las partes. Ahora bien, un contrato jamás puede ir en desmejora de los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso es importante. Lo otro importante es que, aplicando, por ejemplo, el principio de la supremacía de la realidad, lo que ya planteaba la licenciada Morán, definitivamente el empleador puede alegar cualquier cosa, y en ese cambio de contrato, ¿verdad? Imaginémonos que a mí me contratan, ¿verdad?, por ser, digamos, por servicios profesionales. Pero ¿qué resulta si al final yo no tengo una relación de servicios profesionales? Pero a mí no me pagan la previsión social ni me pagan la seguridad social. Entonces, viene el ministerio, ya sea por iniciativa mía o por alguien, ¿verdad?, actúa e investiga. Entonces, el empleador se da cuenta. Entonces, ¿qué hace el empleador? Me dice, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a pasar a plaza permanente.
pero las condiciones van a ser estas, pretendiendo desmejorarme la condición contractual. Definitivamente no puede aceptarse ninguna desmejora. En el caso de claro, pero si no acepta. En el caso que no acepte, entonces ya van a prescindir de sus servicios. Yo creo que quizás por lo que dice el licenciado hay que ser muy contundente. Lo que no se puede, usted me puede bajar de categoría en el puesto, pero no de salario. Eso hay que dejarlo claro, no puede bajarle. Imagínense que haya habido por una cuestión de sanción, ya no le cae bien al jefe o algo, lo puede desmejorar en funciones y de responsabilidad de categoría, pero no de salario. Ya es diferente un ascenso, que por supuesto hay un cambio de contrato, porque las responsabilidades son mayores. Entonces eso hay debería de cambiar el salario y debe de cambiar las condiciones del contrato. Claro, de acuerdo a la... Pero esto según la ley, pero en la práctica no. En la práctica ¿sabes qué es lo que pasa, Milena? Sí. Si un patrono, aquí agrego yo algo que está al tema, es de que si un patrono desmejora a un trabajador, o sea, si la empresa viene y dice, ok, vamos a, como está mala la situación económica de la empresa, vamos a recortar los salarios y vamos a poner una cantidad menor de salario. Eso, de acuerdo a la ley, a la práctica, a la jurisprudencia y a la doctrina, eso se llama despido indirecto. Así es. Entonces eso da lugar a que el trabajador se dé por despedido y pueda ir a los tribunales a interponer una demanda por despido injustificado. ¿Y cuál es la principal prueba? La desmejora del salario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa, si en un dado caso se ve en una situación económica de tener que reducir salarios, lo primero es hablar con los trabajadores, hacerles ver la situación, indemnizar, pagar el pasivo laboral y hacer un nuevo contrato de trabajo, documentarse. Y repito, siempre la clave es la documentación. Si no lo hace, si no hace el finiquito y sin embargo paga el pasivo laboral, el que paga mal paga 2 veces. Entonces, ese es un principio. Sí. Si un patrono lo hace y viene y reduce el salario y no se documentó de que pagó el pasivo laboral, también el trabajador lo puede demandar y es un juicio que lleva probabilidades de ganar. Entonces, eso es lo que pasa, eso se llama despido indirecto, de acuerdo a la ley, a la doctrina, ya hay jurisprudencia sobre el tema. Pero me interesa a mí el tema que plantea ella, porque en la práctica, lamentablemente, así se maneja la relación laboral. Entonces, insisto en eso, yo creo que es necesario que nosotros, ¿verdad?, que somos, digamos, facilitadores de la legislación laboral, podamos realmente hacer ese labor de asesoramiento. Es que aquí es clave, aquí viene un punto, aquí es el papel que juega el Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que se le cae la pelota a usted, debe de ser eso, debe de ser. Pero ellos desconocen muchos casos en las empresas. Justamente ¿Cómo lo van a saber? Porque pueden actuar de oficio. Lo que pasa es lo siguiente, quiero aclarar una cosa y aprovechando. Pero después de una denuncia. Aprovechando. No nosotros tenemos 2 formas de actuar. Uno es la inspección de trabajo puede ser, ¿verdad?, a solicitud de parte, es decir, una inspección de trabajo porque hay un trabajador o trabajadora que, ¿verdad?, solicita nuestros servicios. Eso se llama inspección. Nuestro trabajo y prevención social. Pero también tenemos la inspección programada. Cuando nosotros, por terceras personas o por un grupo de trabajadores o una federación sindical como la que representa la compañera, nosotros nos enteramos. O por el patrono, también la empresa puede pedir una inspección. Por supuesto, entonces nosotros nos enteramos de la problemática y actuamos. Pero hay que tener en cuenta algo, miren, y yo estoy realmente tratando de exhortar, ¿verdad?, a la clase trabajadora, hombres y mujeres que mueven la fuerza laboral de este país, ¿para qué? Para que realmente tomen el valor y denuncien, porque se da la invisibilidad de los hechos que no se constatan por nosotros, porque si bien es cierto nosotros pero por es que ley, existe un temor a ser despedido. Es que la cultura nuestra, hay que romper con esa cultura de temor. No, pero fíjate, Milena, de que algo que quizás al licenciado se le está quedando es de que bueno, tenemos que empezar todos en el país a empezar a trabajar sobre una cultura de cumplimiento en todas las áreas. Desde, imagínate que tú venís en el carro y lo primero que haces es no ponerte el cinturón de seguridad. Tú vas a Estados Unidos y lo primero que haces es ponerte el cinturón. No tenés que esperar una sanción o algo para cumplir. Claro. Pero ¿qué pasa también con el ministerio? Hoy en día el Ministerio de Trabajo, y que se vuelve también un tema delicado, puede hacer una inspección de trabajo a través de una denuncia anónima.
Claro. Porque el trabajador puede denunciar anónimamente. Pero que el problema es que tu competencia te puede mandar una inspección. Y es bien difícil. Sí, para un empresario eso vuelve también un tema difícil. Entonces, pero fíjate que yo que ando en el día a día como abogada litigante, y que mis clientes son empresas en el país, nosotros nos dedicamos más al tema laboral empresarial, porque para eso está la Procuraduría, que ellos dan gratuitamente a los trabajadores la asesoría y el acompañamiento. Nosotros vemos en el día a día en los tribunales trabajadores demandando por despidos indirectos, trabajadores demandando por indemnización. Sí se da, incluso, ahora, también te voy a decir una cosa, se da también, es verdad que la parte más desprotegida es el trabajador, pero también se dan trabajadores que hacen de manera intencionada, se van de empresa a que los despidan y demandan y se están en una rueda de récord también. Pero que por lo que está planteando, bueno, ahora ya hay una ley de compensación por retiro voluntario y a esa ya limita para que yo pueda estar así, lo que está diciendo Carolina. Yo creo que lo importante acá es decir, debe de haber una cultura primero por parte tanto de los trabajadores de que se cumpla con exigir el cumplimiento de sus derechos y el patrono de cumplir con los derechos. Ahora, también que se están planteando. Esto del retiro voluntario fue a partir de enero de este año. Sí, 2015. correcto, ya está en vigencia totalmente. Que creo que fue de verdad algo muy positivo para... Pero hay que tener claro que no es lo que nosotros planteamos, porque fueran propuestas de... Aprovechando que salió el tema. Claro. Sí, aprovechando que salió el tema, ¿verdad? Entraríamos en otro tema de discusión que se sale de contratos de trabajo. No, pero lo que pasa es que hay momentos en que trabajadores y trabajadoras no se sienten bien en el lugar de trabajo y se pueden retirar y que sepan que tienen ese derecho. Sí, porque han pasado 10, 15 años en una empresa. No se van porque no dejan porque no quieren perder su tiempo. Claro, pero sí hay una ley de compensación, es lamentable, porque lo que queríamos era una ley de indemnización universal, que es diferente a la compensación completa. Es que el concepto es diferente, compañera. Sí, pero no, lo que pasa es que la sala mandó a que se regulara sobre la ley. Sí, obligó, es una sentencia de omisión. Sí, pero decía de la ley de universal, una compensación debería de ser, pero no una por retiro. En otros países sí existe así, claro, ¿verdad? La indemnización universal. Claro, en otros países está regulado incluso el seguro de desempleo y otras prestaciones. Cada país tiene su regulación diferente. Pero yo sé que en el área centroamericana nosotros estamos bien atrás. Fíjese que le voy a comentar algo. Pero a comparación de Guatemala, creo que ellos, pero ellos creo que tienen más beneficios. No creas, cada país tiene incluso hasta los fines de semana hay cosas que ellos no. Mira, según la ley, Guatemala, te voy a comentar. En Guatemala, por ejemplo, no puede llegar la inspección de trabajo y si llega no puede sancionar porque hay una inconstitucionalidad sobre el proceso sancionatorio. Entonces allá la inspección llega para que veas y compares. Nosotros no somos la maravilla en materia laboral, pero sí estamos muy bien posicionados en el tema a nivel de la región, incluso en seguridad y salud ocupacional. En esa área estamos mejor posicionados que todos. Bien, bueno, nos vamos a ir un corte y regreso con el tema de hoy, contratos laborales. Estamos hablando de los contratos laborales y es un tema vigente porque sabemos que muchos de ustedes fin de año generalmente a veces los indemnizan y solamente van y firman. Licenciado, usted como abogado, por favor, la recomendación que tenemos que leer esos contratos. Sí, efectivamente. Siempre es necesario leer la letra pequeña de todos los contratos. Es tedioso, pero se tiene que tomar su tiempo de leer su contrato. Y además es importante, Milena, no solo enfocarse en los requisitos que debe tener el Ministerio de Trabajo, el contrato de trabajo, sino que también es importante gozar de aquellos beneficios que nos dan las leyes, como por ejemplo la ley de prevención de riesgo, que ustedes ley general. Es una ley general que obliga a que se cumpla de parte de los patronos. Eso es un derecho para poder proteger a los trabajadores, ¿verdad? En su lugar de trabajo. ¿Y eso más que todo en la industria? No, eso es del país. Es una ley para todas las instituciones, privada y público. También tiene usted, por ejemplo, esta ley que regula el tiempo de la lactancia materna, que es un derecho de las trabajadoras. Sí. Aunque no lo diga el contrato, pero esas leyes periféricas, digamos, las hace que complementan el ámbito laboral, le dan esos derechos a los trabajadores y trabajadoras. Y entiendo yo que cambió el tiempo también de licencia de maternidad. Sí, de hecho hay una ya no son 80 días, No, hoy son 6 meses.
No, son 4 meses. Perdón, 4 meses. El Ministerio de Trabajo. Sí. ¿Qué le pasa? Perdón. Pero antes no eran ni 3 meses, decía, hay 3 meses, 80 días. Sí, eran. no, son 4 meses. Lo que pasa es que se puede tomar previo unos días y posterior, pero la ley regula 12 semanas, regulaba. Ahora son 18 semanas, ¿verdad? Son prácticamente 4 meses. 4 meses. Okay. Pero sí, este tema de los contratos te da para mucho, tiene un montón de temas. Y tú decías algo, Milena, el tema de que los trabajadores hoy terminan el año de trabajo y a veces se indemniza. Sí. Esa es una buena práctica y te voy a decir por qué. Porque la indemnización no es porque a ti se te ocurra pedírsela al patrón. No es porque el patrón no venga y diga o la empresa diga hoy voy a indemnizar. No, la ley establece que la indemnización es producto del despido injustificado. Pero hay empresas que indemnizan. Sí, porque es una buena política. Es política de empresa. El pasivo laboral, es correcto. Es una política de empresa bien vista porque es un dinero que le dan al trabajador y la empresa mantiene su pasivo laboral bajo o a cero. Y es muy buena técnica. Pero ahora bien, ¿qué se debe de hacer? Que cada vez que se indemniza, se debe de elaborar el finiquito respectivo o la hoja de terminación de contrato y a la vez en enero hacer el nuevo contrato porque empieza una nueva relación laboral. Eso es una garantía para la empresa como para el trabajador, para ambas partes. Entonces, documentarlo. Y en enero pueden hacer un nuevo contrato. Y es válido. La ley no prohíbe esa práctica, tampoco la regula, no es obligatorio para todas las empresas, son prácticas de cada empresa. Y ahí cada uno pues ya con su indemnización, si querrá o no querrá, es que eso tiene sus firmar su contrato. Tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque qué bueno si yo realmente ya en la empresa ya no quiero estar porque considero que he recibido demasiado, he sido muy explotada y todo, me voy y ya me dieron mi tiempo. Pero ¿qué pasa si yo quiero regresar y ya no me quieren contratar? Si yo espero, si tengo esas expectativas de que me van a volver a renovar el contrato, porque se puede dar, me pueden dejar sin efecto el contrato porque ya me indemnizaron, la empresa se liberó de toda responsabilidad. Qué bueno es aquello cuando dice, por eso se dice que tiene sus pros y sus contras también, el hecho de que den el pasivo laboral, porque es una costumbre en algunas empresas que dan el pasivo laboral al final del año, pues, ¿verdad? Milena, y es bien importante tomar en cuenta, y yo lo mencioné la vez pasada así sumeramente en otro programa, que la no exigencia, el no ejercicio de ciertos derechos conlleva a que el trabajador pueda perder ciertas prestaciones. Como voy a hablar del tema y me voy a referir a la prescripción. Por ejemplo, dice ahí que el derecho a pedir el despido, la indemnización por despido injustificado, prescribe en 60 días. O sea, para exigirla tiene para exigirlo, para poderlo reclamar judicialmente, tiene usted que interponerla en ese plazo. Y es más conveniente en los 15 días porque aplican las presunciones que habla el artículo 414 del Código de Trabajo a favor del trabajador. Pero si el trabajador no reclama los salarios que no le han pagado, no reclama las horas extras, no reclama las bonificaciones por ventas, digamos alguien que dedica a las ventas, tiene su momento temporal para poderla reclamar. Y si no la pide en ese tiempo, le prescribe el derecho y el patrón no le puede decir, aunque se las vaya a reclamar judicialmente, ya pasó el tiempo, le alega la descripción de prescripción. Bueno, nosotros tenemos que entender que hay diferentes tipos de contratos. El salvadoreño realmente desconoce mucho del código laboral. Pues la verdad es que hay mucha necesidad de trabajo y simplemente aceptas los términos que generalmente pues el patrono te pone. Claro. Lamentablemente pero hay que estar al tanto lamentablemente las condiciones, ¿verdad? Generalmente las pone el empleador. Porque he visto casos de que aceptas esa forma de trabajo, pero con el tiempo te das cuenta que no es lo más beneficioso. Lo más beneficioso, así es. Y quieres que cambie, y ese es el problema. Ese es el detalle. Entonces yo creo que es importante, ¿verdad? Que espacios como Milena, ¿verdad? Su amiga. Milena, su amiga, definitivamente pudiésemos tener, nosotros que tutelamos los derechos laborales de los y las trabajadoras, y mira qué interesante, aquí hay 2 canchas, ¿verdad? La licenciada y el licenciado están en el ejercicio libre de la profesión, y yo tengo, ¿verdad?, la calidad por el momento, ¿verdad?, de empleado del Ministerio de Trabajo. Entonces, como ve, yo creo que como conocedores, al igual que la compañera, ¿verdad?, definitivamente conocemos. ¿Y qué queremos nosotros? Que se haga efectivo los derechos laborales de las personas en este país. Ahora, cuando son plazas públicas,
ahí es diferente, creo yo, y sobre todo he escuchado yo en la asamblea que hay un tipo de contratos. Hay dos, Carolina planteó, están dos regímenes, dos modalidades, que es una la que aplica por la ley del servicio civil, ley de salario, y la otra es un contrato individual de trabajo en las mismas instituciones públicas. Cuando nosotros decimos, bueno, eso es violatorio, porque si la actividad es de carácter permanente, no puede hacerse un contrato de manera temporal, establecer cada año hay que estar firmando el contrato en algunas instituciones públicas. Lo que pasa es que la fuente de financiamiento no necesariamente. Lo que pasa que les voy a explicar qué es lo que pasa en el sector público y en las instituciones oficiales autónomas. Las instituciones oficiales autónomas se les aplica el régimen del Código de Trabajo, a no ser que el nombramiento de ese empleado específico es con base a ley de salarios. A ese trabajador específico sí se le aplica un régimen especial. Pero además, por reglas generales, el Código de Trabajo. Es parte del desorden que todavía tiene la administración en esa área. Ahora bien, en el tema de las demás instituciones del gobierno, incluso las autónomas, no obstante sean contratos por tiempo indeterminado, indefinido, porque hay continuidad laboral, se establece la continuidad laboral, siempre por un tema de hacienda presupuestario, siempre se debe de, y por el tema que anualmente se cierra el periodo fiscal y todo, se debe de elaborar el contrato de trabajo. Igual lo hace la observación la Corte de Cuentas. Entonces, para estar respaldadas las instituciones de gobierno y la Corte de Cuentas y las autónomas, año con año están firmando un contrato de trabajo. Pero eso no significa que estos empleados van a tener un contrato o solo van a ser contratados por un año, no. Hay continuidad en la relación laboral. No, pero yo he escuchado muchos que están a ver si me renuevan el contrato. Son puros rumores, porque al final hay continuidad. Y hay jurisprudencia que establece pero también hay despidos en las instituciones públicas a finales del año también. Nosotros hemos vivido despidos a finales del año de las instituciones públicas, porque no les han renovado el contrato y se suspende el contrato. Yo creo que también es importante hacer énfasis en eso. Hay instituciones públicas, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, y el 90% de sus trabajadores los tiene por ley del servicio civil. El 90% ya están bajo el régimen de ley, entonces ya todos están más tranquilos. Lo mismo pueden hacer las otras instituciones. Las instituciones oficiales autónomas, si bien son autónomas porque se rigen con fondos propios, no dependen del presupuesto del Estado, sino que generan sus propios recursos, ¿verdad? Pero eso no significa que somos institución pública. Y que el Ministerio de Trabajo, en alguna medida, tal como lo establece el 75 de la Ley del Servicio Civil, es el vigilante y el garante del cumplimiento de la normativa en las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces yo creo de que a veces el hecho de que no nos podemos regir porque están por contrato individual, a las autónomas la Ley del Servicio Civil no la rige, no la rige, ¿verdad? Aquí quiero agregar algo a lo que dice aquí la amiga, es el hecho de que no significa de que porque tú estás en una institución oficial autónoma o tú estás en el gobierno, tú tenés una estabilidad absoluta. Porque también la jurisprudencia, la doctrina te habla sobre la estabilidad absoluta y la relativa. Estabilidad absoluta nadie tiene, porque si tú cometes faltas, estés en el gobierno, estés en una autónoma, estés en la empresa privada, perfectamente se puede dar por terminado tu contrato de trabajo. Siguiendo los procedimientos de ley y ya establecidos. Por ejemplo, si está por ley de salarios, ley de servicio civil, la comisión del servicio civil, cada institución tiene su comisión y debe de seguir el proceso correspondiente con las pruebas. Ahora, es importante también, licenciado, decirle a la población la recomendación que tienen que tener su contrato, la copia. Sí, el Código de Trabajo establece que tienen que haber 3 ejemplares, ¿va? Uno para el patrono, uno para el trabajador y uno para el Ministerio de Trabajo, que debe ser enviado dentro de los 8 días de haber iniciado el trabajador a laborar. Entonces recomiendo pues a todos los trabajadores y trabajadoras que este contrato, además que se los entreguen, se asesoren de que sea enviado al Ministerio de Trabajo. Ahora, y como última recomendación para que la gente pues hable de forma anónima, rompa ese miedo, porque también lo que dicen es que van a sospechar que es el área de trabajo donde estás teniendo problemas en una empresa. ¿Cómo hacen ustedes para que no sospechen de ese trabajador? Fíjese que interesante la pregunta. Nosotros tenemos dos maneras, llamémosle, ¿verdad?, de poder conocer un caso específico de vulneración de derechos laborales. Uno es la solicitud de inspección, como le comentaba, por la persona o las personas afectadas. Y si la persona afectada no quiere identificarse, pues tiene derecho, ¿verdad?, a que se le guarde su confidencialidad. Entonces tenemos el sistema de call center,
nuestro call center, el 130 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí se le toma, ¿verdad?, la solicitud de inspección, se canaliza por, ¿verdad?, la oficina correspondiente y se ordena, se haga la inspección. Excelente. Entonces, pero al 130. Al 130. Ok, ¿verdad? Sí, y esto es importante para que el empleado sepa también pues que tiene derechos, pero un buen contrato de trabajo es beneficioso tanto para el empleado como para el empleador, ya que evita malos entendidos y proporciona a ambas partes claridad absoluta acerca de sus derechos y responsabilidades que también tenemos los empleados. Muchas gracias por iniciar con nosotros la semana. Bye bye.